Muy pero muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en mi casa, estamos en los estudios Close to the Edge, a menudo hacemos el programa acá, a veces vamos a locaciones, hace no mucho tiempo atrás estuvimos en la Costanera, un poco después estuvimos también, o antes, en la Reserva Ecológica, y a veces también vamos a los festivales. Este año hicimos algún programa desde Berlín, muy pronto estaremos en Cannes, pero ahora estamos acá. Y hoy el tema de este programa es la libertad en muchos sentidos, la libertad sexual, la libertad cinematográfica, es decir, vamos a tratar de ver un conjunto de películas, por un lado, de un director llamado Pablo Masolo, que tiene que ver con la libertad en el cine. Ya vamos a ver por qué o qué queremos decir al respecto. Y por el otro, vamos a hablar de una película que se puede ver en una plataforma, su título es Great Freedom, Gran Libertad, que en principio tiene que ver con la libertad sexual, pero está más allá incluso de la libertad sexual. Esto va a ser nuestro programa de hoy y así empezamos el cinematógrafo. Na komm schon. Grüße von Viktor. Auf. Sebastián Meise presentó La Gran Libertad o Gran Libertad en el Festival de Cannes en ese mes extraño para el Festival de Cannes, que fue julio. Este año se vuelve a hacer en el mes de mayo, en el mes en el que estamos. Y una de las películas más notables de la selección del 2021 fue justamente la película de Sebastián Meise. Película que tiene además el protagónico de Franz Rogowski, que es un actor fuera de lo común, realmente fuera de lo común. Lo acompaña también muy bien George Friedrich y en principio es la historia de dos hombres. La historia de dos hombres en un periodo muy particular de Alemania, la Alemania que termina la guerra, la Alemania de la posguerra. La película tiene tres momentos, uno es en el 45, otro es en el 68 y otro es en el 57-58. Es decir, que estamos
ante un arco de años bastante extenso, más de 30 años en principio. La película no es lineal, arranca en el 68, va para el 45, vuelve hacia el 57 o 58, vuelve a ir al 45, va para el 68. Es decir, que ya hay en ese sentido una estructura narrativa bastante libre. El film cuenta la historia de Hans, un hombre que es homosexual, que ya ha salido del campo de concentración, se ha salvado, tiene la marca en la piel, los números, la humillación numérica que se le dispensaba a los condenados a los campos de concentración. Y directo del campo de concentración termina en una cárcel. No hubo intermedio, no hubo libertad en el medio. Desde ahí entonces, debido a una ley vinculada con la desviación sexual, siempre terminaba preso. Y la película cuenta estas idas y vueltas, sale, vuelve a entrar, condenado por el mero hecho de tener un tipo de deseo sexual distinto de la mayoría, o en todo caso de lo que se presuponía como normal. La película cuenta esto, y claro, es una película de cárcel, es una película que él está constantemente en la cárcel, en donde va a conocer a alguien que va a ser literalmente su amigo. Este personaje está interpretado por John Friedrich, extraordinario también, lo que sucede entre los dos y cada uno como actores. Lo que vemos es la historia de estos dos hombres, casi siempre desde el punto de vista del personaje de Rogowski, el de Hans, pero es mutuo, es una amistad. Lo que la película cuenta, además del deseo, o en todo caso la vindicación de la libertad sexual, al mismo tiempo es una gran película sobre la amistad. En la cárcel obviamente pasa de todo, el maltrato es constante. Lógicamente, a medida que el tiempo pasa, el maltrato es un poco menor, no mucho, pero un poco menor. Y lo que vamos viendo es cómo estos dos hombres, que terminan conviviendo en una celda, constituyen una amistad. Podrían convertirse en pareja, no necesariamente, puede o no haber algún intercambio sexual, pero no es el tema de la sexualidad, y claramente uno es heterosexual y el otro es homosexual. Sobre eso, la película vence la caracterización o esta obsesión contemporánea de la identidad sexual, de definir la sexualidad, cuando la película me parece que está un poco más allá y ve o intuye una forma de la vida sexual por la que no existe en ese sentido, o en todo caso se puede definir el deseo sexual más allá de la identidad o la identificación identitaria. En ese sentido la película es muy pero muy libre, casi diría yo de avanzada, porque hacia allí deberíamos ir. El film cuenta los castigos eventuales, las pequeñas historias de amor que en la cárcel van teniendo lugar, los actos que los presos puedan ser unos respecto de otro a la hora de defenderlos, a la hora de dignificarlos. Hay 2 o 3 giros narrativos que son hermosísimos entre estos dos hombres y de parte de Hans con otros. Es decir, que la película tiene subtextos. A medida que va avanzando en el tiempo, podemos ver la diferencia en las cárceles, o sea, cómo va cambiando la forma de la cárcel y el tiempo en Alemania. El film tiene un giro final que es magnífico, porque en un momento Hans vuelve a salir, es el momento que coincide con el fin de la desviación sexual como delito, ya no lo es más, se deja de pensar así, y lo que ve en el mundo frente a esa libertad quizás no es la libertad absoluta, ni mucho menos es una superación de una forma de entender la libertad, como si los meros placeres o el mero hecho de vivir todos los placeres posibles sin distinción y sin límite, tampoco en última instancia sería la intensidad de la libertad. Es muy interesante al respecto. La forma de filmar la cárcel es siempre inteligente, hay una cuestión claustrofóbica, hay una cuestión de miradas, hay una cuestión de vigilancia y de disciplinamiento. También están los lugares de fuga simbólica y a veces no tan simbólica. Hay momentos que son increíbles de la película, donde en la mera oscuridad del castigo brillan los ojos del protagonista, por ejemplo, o en los gestos de dos hombres que pueden abrazarse
pueden en alguna manera también resistir a la impiedad que implica una cárcel. La película es una maravilla, hay que decirlo, es una de las películas más hermosas para ver el nacimiento de una amistad y la comprobación de una amistad, porque hay actos, la amistad se juega en actos absolutos, frente a la lealtad que se tiene con alguien que se ama y no porque se ame necesariamente se desea. Es un film notable, podríamos decir, citando a un viejo filósofo, es una gran película sobre la política de la amistad. Se llama Gran Libertad, de Sebastián Meise, y se puede ver en una plataforma, en la plataforma Movie. En la última edición del Festival de Cosquín se prodigó una retrospectiva completa al cineasta argentino Pablo Masolo. Masolo es un cineasta relativamente joven, o sea, tiene una obra bastante considerable, de unas 8 o 9 películas, y podríamos calificar o circunscribir su cine a lo que se llama generalmente cine experimental. Cuando se dice cine experimental, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Tiene que ver con la forma del relato? ¿Tiene que ver con, no sé, hay películas como Memoria de Apichatpong Veracetakul o alguna que otra película de Resnais? Un año en Marievan podría ser considerada, incluso Providence podría ser considerada una película experimental. En parte sí, en parte no. ¿Sería una película experimental algún film de Stan Brakhage? Bueno, probablemente sí. Pero claramente podríamos decir o establecer que una película experimental tiene que ver con algún tipo de ruptura con los elementos que constituyen los códigos, incluso el contrato invisible entre el espectador y el realizador, entre lo que se ha establecido que se espera. Muchas veces el cine experimental, y es el caso de Masolo, se inclina hacia una línea que está desde el inicio en la historia del cine. En la historia del cine hay un camino inicial bifurcado. Por un lado sería el camino de la percepción, el camino por lo cual la cámara está estrictamente al servicio de explorar literalmente el mundo circundante y eventualmente el reflejo de nosotros en el mundo. Por otro lado, y muy inmediatamente, la cámara empezó a trabajar al servicio del relato. Es decir, había una voluntad de ficción, probablemente cercana a la literatura y al teatro, y había una voluntad de percepción mucho más cercana a la invención de la cámara y eventualmente a la fotografía, al microscopio y al telescopio. Bajo esas dos líneas, el cine empezó a caminar, empezó a desenvolverse, empezó a tener su propia evolución
y su propia historia. Y esto es un poco, cuando pensamos en el cine experimental, tiene que ver con esto, cuando las películas se inclinan hacia la percepción y no tanto hacia la voluntad de ficción, hacia el arte de relatar. No significa que no puedan estar juntos, a veces están juntas. Es una película, por ejemplo, como El hombre hormiga, puede tener en el interior de su relato momentos experimentales, porque claro, es la percepción de una hormiga, de un hombre hormiga, que cambia en su dimensión y en su lectura, y por lo tanto ese cambio de escala permite a quien está haciendo la película trabajar con la percepción. Pero claramente allí la regla está en el relato. El cine de Mazzolo tiene esto, tiene la naturaleza de la percepción como eje de sus películas. Por ejemplo, miren esto que vamos a ver. Vamos a ver un pequeño fragmento de Ceniza Verde. Que hay un contexto histórico, porque pretende invocar, por el espacio en que está filmado, uno de los más grandes suicidios colectivos de la Argentina en el siglo XVI, al inicio del siglo XVI, aproximadamente. Vamos a ver este fragmento, un segundo nomás, unos segundos. En ese fragmento no hay sonido, efectivamente, pero está la imagen. Y en la imagen hay un trabajo. Los trabajos pueden ser sobre impresiones, puede haber una forma de juxtaponer incluso el fotograma. Recordemos, el cine de Mazzolo está filmado en cine analógico, no digital. Es decir, 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros. De allí su textura y de allí las posibilidades del trabajo en el montaje, como también el trabajo de tocar la materia del fotograma y cambiar en el fotograma para luego tener ciertos efectos visuales. Puede hacer de todo. Por ejemplo, hay una película que se llama NN. En esa película se trata de pensar el tema de la cuestión de los desaparecidos en Argentina. Y sin embargo, lo que vemos es un tren, o mejor dicho, un subte, y en algún momento el cambio de perspectiva pasa por el efecto de ver en un subte gente que apenas se ven sus rostros, que apenas se divisa o se delimita la figura humana, lo cual evoca a los desaparecidos. Puede también soñar, el sueño, el río Quilpo sueña, una suerte puede poner un río soñar y por lo tanto montar en ese sentido una dimensión lúdica, onírica, en el registro del río, respecto del registro, respecto de la cuestión, respecto de la secuencia onírica de cualquier sueño, donde se entremezclan las cosas. Puede trabajar también con mucha facilidad como en fotooxidación, puede trabajar sobre distintas imágenes que van perdiendo su lógica, su textura y se van entremezclando, una suerte de caleidoscopio de la ciudad de Buenos Aires, con la aparición de un niño ciego que mira, que observa, lo cual cambia completamente la perspectiva de lo que estamos viendo. Puede imaginar también lo que pasa en Oaxaca y que tiene un correlato a propósito de un tsunami en Japón y trabajar a través de la sobreimpresión en el encuentro de esos dos mundos, porque puede haber un efecto literalmente ecológico a partir de una catástrofe natural en un espacio que puede replicar en el otro. Es decir, no se deja eventualmente de narrar, de pensar, de suscitar la idea de narración. Pero el fondo, la cuestión esencial es obviamente la percepción. Y la percepción en dos vías puede emplearse directamente y sacando
de su implicancia el sonido, como en este caso, y puede a veces trabajarse el sonido como un fondo misterioso que va destituyendo en cierta medida la lógica del sonido respecto de la imagen. En principio, cuando vemos cine experimental, muy a menudo lo que sucede es que hay una disyunción entre la imagen y el sonido. Se puede trabajar en esa disyunción, la imagen hace lo suyo, el sonido hace también lo suyo, y en la conjunción del plano se elevan las posibilidades descriptivas, imaginativas, puesto que si lo que vemos no está en el sonido y el sonido dice algo que no vemos, lo que sentimos y vemos y hacemos síntesis de lo que estamos escuchando y vemos, lleva a algo que está más allá de incluso de pensar por separado imagen y sonido. Son posibilidades del cine, y el cine de Pablo Masolo es una de las mejores expresiones, sin duda alguna, del cine experimental, que tiene toda una tradición en la Argentina y que, digamos, desde Claudio Caldini en adelante, que probablemente sea la figura más importante, puedo pensar en Paulo Pécora y en este caso Pablo Masolo. Pablo Masolo, cineasta argentino, entre comillas, cineasta secas, pero a veces se le llama a ese tipo de cine experimental. Estábamos viendo Tren de Sombras, una película del 97 del gran José Luis Guerín, que es extraordinaria. En esa película se trabaja sobre una película encontrada. Hay toda una línea de trabajo experimental, pero lo interesante es que descubre una historia secreta y clandestina de adulterio en el seno de una familia rica, aristócrata, entre el dueño de la casa y la sirvienta, la mucama. Es decir, una relación de clases tensa, pero al mismo tiempo de deseo. Y eso se ve trabajando experimentalmente y viendo en el fondo de los fotogramas y repitiendo los mismos, como si fuera la cámara como un detective, aprendiendo a ver cómo en un fotograma hay una información inmensa y que puede revelar inclusive una historia de amor secreta. Cine experimental, cine de relatos, la voluntad de narrar, la voluntad de experimentar, percepción, narración. El cine es todo eso. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. ¿Qué medidas tomar frente a un tsunami? No sé, la verdad, con el nervio de repente, no sé, lo único correr con mis hijos. Por la capitana de puerto queda prohibida, como ya se dijo,
toda actividad acuática. Just after 12:20.